Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo la continuación de los vídeos de iniciación al snowpark. He visto que el primero ha gustado bastante. También decirles que la información que digo en estos vídeos sobre las normas y tal, no me las invento yo, son normas que están escritas en el parque, son cosas que sufrimos todos los riders que estamos en el parque, son cosas que he hablado con gente del parque, con los shapers del parque, incluso tengo amigos que son profesores de freestyle o incluso profesores que también solo hacen clases y ya está. Y no es una cosa que yo tenga la idea y me salga sola, son cosas que son así, hay todo tipo de gente, porque subí un clip a las redes, en el TikTok, si quieren síganme por allí, que siempre subo contenido así un poco más divertido y dinámico. Y había gente ofendida que ni siquiera van al parque porque se pensaban que estaba diciendo que no tienen derecho a ir al parque. Y digo, no, es que todo el mundo tiene que ir al parque si quieren. Pero hay unas normas y hay que tenerlas en cuenta para que todo eso sea seguro y el parque funcione correctamente y todos podamos disfrutar de él, nada más. Así que nada, empecemos con el vídeo y les enseñaré cómo saltar en los kickers. Sí, diré kickers porque creo en español, no sé qué nombre tiene, la rampa de nieve, pero también hay kickers para llegar a los módulos. Es una cosa que tienen que saber, kicker no es igual a salto, sino es la rampa que te aproxima a un módulo, al salto o donde sea. Entonces que tengan eso en cuenta también, que muchas veces por no saber vocabulario metemos la pata y nos metemos en cosas que no sabemos. Así que nada, les enseñaré cómo saltar desde el principio. Vengan conmigo. Bueno, pues lo primero de todo es saber que cuando nos acercamos al kicker tenemos que ir controlando un poco la velocidad. Recuerden no pasarse de ir muy rápido o quedarse muy lentos, que luego no lleguen a la recepción. A ver, al principio cuando no llegamos a la recepción es muy normal, no se sientan mal si no llegan a la recepción. La recepción es la parte donde empieza otra vez, digamos, la cuesta de bajada después del kicker. Entonces siempre suele haber una zona planita. En esta no son muy largas porque, como han visto, son saltos talla S. Entonces no son saltos muy grandes. Entonces la recepción no está muy lejana, es bueno para empezar. Pero tengan en cuenta eso, que siempre hay un planito entre lo que viene siendo el kicker, la lanzada del kicker, a lo que es la recepción. Entonces es mejor pasarlo y tener en la cabeza que tienen que planchar en la zona de la recepción, porque si planchamos en plano, bueno, al principio no tiene por qué pasarnos nada porque vamos lentitos, rectos y absorbemos esa planchada con las rodillas. Pero cuando vamos un poco más rápido, a lo mejor el planchar en plano nos puede hacer caer, incluso el snowboard nos puede hacer rebotes raros y podemos meter un canto, bueno, en fin, luego hay que quitarse rápidamente de la zona de allí, que no molestemos a nadie. Así que nada, tener en cuenta eso. Y nada, les recomendaría que antes de ir a los kickers vayan practicando los saltos, es decir, yo practicaré ollies mientras voy haciendo pisteo y demás. El ollie no es necesario para ir en los kickers, pero sí que es necesario para empezar a coger un poco de aire, ¿no? Y darnos un poco de pop a la tabla, conseguir volar un poco y recoger esas rodillas, flexionarlas bien. Así que es bueno hacer ollies, coger algún salto de entrada salida a la pista, ¿no? Ir habituándonos a despegar el snowboard de lo que es la pista, de lo que es la nieve. Y así tendrán menos miedo cuando vayan a ir a un kicker, ¿no? Que si no nos vendrá todo de nuevo y nos quedaremos allí como un libro en el momento de la volada. Y entonces podemos caernos y hacernos daño. Así que es mejor practicar un poco el tema de ollies, que tengo un vídeo que está en inglés pero también tiene subtítulos al castellano, así que lo dejaré por aquí arriba. Y nada, para practicar los ollies pues ya saben cómo es, pero en el caso de los kickers ya les he dicho que no es necesario hacer ollies. Normalmente simplemente absorbemos esa volada que nos transmite el kicker con la velocidad que llevamos, y entonces tenemos que encoger las piernas y planchar también flexionando las rodillas para absorber el impacto. Entonces les haré aquí un pequeño ejemplo. Voy recta, ¿no? Imagínense que el kicker está para allá. Voy recta, una vez que ya he hecho cantos para acercarme, ya tengo la velocidad que creo que voy bien. Entonces mi objetivo es llegar a la recepción, snowboard completamente recto hacia la pendiente, es muy importante. Y
levantaré las piernas, las rodillas como pueda y absorberemos esa planchada. Es un poco difícil hacerlo aquí, se me patina un poco el snowboard, pero bueno. Lo importante es recoger, flexionar y luego al planchar también flexionar. Flexionar para arriba y flexionar cuando plancho. También una cosa que se ve mucho de gente que quiere empezar a hacer sus primeros saltos, y es que tienen la tendencia de como que para saltar tengo que golpear el kicker, ¿no? Golpeo el kicker para coger aire y en realidad no es así. El aire se coge con la velocidad que llevamos y con la rampa del kicker. Entonces no es necesario y queda muy feo, incluso nos podemos hacer daño en las piernas, como que golpear ese kicker, ¿no?, desde el suelo para saltar. No tenemos que coger de manera natural la volada del kicker y absorberla en el aire con las rodillas, intentar flexionar lo que podamos para coger un poco de aire, ¿no? Y nada, esto sería las cosas que tener en cuenta. No hay mucho más misterio, solo perderle el miedo practicando y saltando por la pista antes, coger side hits, no sé cómo se dice en castellano, pequeñas salidas y entradas a la pista con la nieve, ¿no? Coger confianza y luego ya ir a los kickers y tener en cuenta esto, siempre el snowboard recto hacia la pendiente. Bueno, pues ahora les voy a enseñar la toma así en plan videojuego. Espero que me quede bien con la cámara. Vamos para allá. Recuerden ir hacia el kicker con la tabla ya plana, haber soltado el canto para saltar lo más recto posible y recoger bien las piernas en la elevación, ¿no? Cuando cogemos el aire. Así que vamos. Bueno, pues esto sería todo por el vídeo. Recuerden que lo más importante es ir cogiendo confianza con los saltos, practicar mucho en las pistas, de entrada de la pista, por la pista, lo que se llaman los side hits, y coger confianza volando, recogiendo esas rodillas hacia arriba, no quedarse recto, porque si nos caemos estando rectos la caída será más dolorosa. Y nada, si les ha gustado el vídeo, recuerden dejarme su like y muchas gracias por ver. Les veo en el siguiente. Buenos saltos.